gustaría compartir un tema que está en mi corazón ya hace algún tiempo, y es acerca de la fidelidad. ¿Sí? Hay una escritura que nos habla muy claro acerca de la fidelidad, de la nuestra fidelidad hacia Dios y la fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 en adelante, nos dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, sabemos que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Por nosotros mismos no, sino que somos salvos por gracia, porque Jesucristo fue el que dio su vida para que nosotros seamos salvos. Quiere decir que salvación no es algo que depende de nosotros, sino que es un don de Dios que se nos ha regalado. Así que somos salvos por gracia. Pero también la Biblia nos enseña de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso justamente con esa gracia de Dios que está sobre nuestras vidas y que está en nuestro corazón. Así que Timoteo, él recibe este consejo de Pablo y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es decir, que nuestro corazón, nuestra vida, tiene que estar consagrada a la gracia de Dios, a Dios mismo, ¿sí? Porque por gracia fuimos salvos. Así que esta gracia que dice que es en Cristo Jesús, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Cuando la Biblia habla de hombres, las mujeres piensan que esto es solamente para hombres. No, esto es para hombres y mujeres, es para todos. ¿Sí? Así que dice, esto encarga a hombres fieles. ¿Sí? Es decir, que si andamos en la gracia, si estamos en la gracia, tenemos que ser hombres y mujeres fieles. ¿Sí? La gracia obra, la gracia opera sobre la fidelidad de nuestra hacia Dios, porque la fidelidad de Dios hacia nosotros, Él la demuestra siempre. La demostró en la cruz y la demuestra cada día en nuestras vidas. Y hay algo que mientras estaba meditando en estas escrituras, algo vino en mi corazón. Es imposible, escuche bien, es imposible que haya un avivamiento si no hay fidelidad. El movimiento de Dios, el movimiento del Espíritu Santo de Dios siempre funciona cuando Dios tiene un pueblo fiel, cuando Dios tiene una persona fiel. Así, cuando empezamos a leer la historia de los avivamientos, incluso del primer avivamiento que hubo y de ese derramar del Pentecostés, ¿no es cierto?, que fue en la iglesia primitiva, eso porque Dios lo había prometido, pero también hubo la necesidad de un requisito que fue la fidelidad de los discípulos a la palabra del Señor. La fidelidad tiene que ver con la obediencia. Si queremos un verdadero avivamiento,
primeramente en nuestras vidas, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Nadie espere que venga un avivamiento sobre su vida, en su corazón, si no somos fieles al Señor. Y cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos, en qué parte de nuestra vida no estamos siendo fieles al Señor. Algunos hablan de la infidelidad nada más que cuando es el tema de ofrendas o diezmos o lo que sea. No, la fidelidad a Dios tiene mucho más que ver, que es mucho más profundo que todo esto. La fidelidad a Dios es el estar de acuerdo con Dios, con su palabra, y obedecerle al Señor. Así que Timoteo recibía esta instrucción de Pablo y decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Si hay algo que la iglesia en estos días necesita, es a hombres y mujeres fieles. No fieles a la iglesia, no fieles a la religión, fieles a Dios. Hay algo que a mí me impacta mucho, y es de esta iglesia en Corea que nos invitó, me invitaron, y que fui hace unos meses atrás, el año pasado, ¿sí? Y es algo muy interesante, y hablaba este sábado con un misionero coreano que él está en este movimiento de los calendarios y todo esto, ¿no? Y entonces hablábamos acerca de que los calendarios, la parte de adelante, ¿sí?, no hay mucho espacio para poner un sello. Así que ellos, los sellos en los calendarios los hemos tenido que poner en la parte de atrás. Y cuando este misionero me hizo recordar otra vez por qué la visión que tuvieran de hacer los calendarios así, y no dejar espacio para poner un sello de la iglesia, porque ellos mismos ahí en Corea no sellan los calendarios, porque dice que lo importante no es que la gente sepa acerca de una iglesia, lo importante es que la gente lea la palabra y se conviertan, ¿sí? Luego le dijimos que bueno, también hay que ver el contexto, ¿no?, del país, del lugar donde se vive, porque allí hay iglesias en cada rincón, en cada esquina hay una iglesia. Entonces casi todo el mundo, cuando lee la palabra y la persona se convierte, la persona misma busca una iglesia, ¿sí? Pero aquí usted lo sabe, ¿no es cierto? Y sobre todo que hay pueblos donde no hay iglesia. Entonces, aunque sea un número de teléfono, tienes que poner, porque la gente se convierte y necesita congregarse, necesita conocer a otros cristianos. Pero no sé si me puede explicar, ¿no?, que realmente el deseo no es de Dios. Está la iglesia, ¿sí? La iglesia es la niña de sus ojos, pero nadie se debe convertir a la iglesia. Nadie se debe convertir a una religión. Nadie se debe convertir a un predicador. La conversión nuestra tiene que ser a Jesucristo el Señor. Porque si no es así, no hay vida propia en nuestro corazón. ¿Cuánta gente puede asistir a una iglesia y sin embargo no se han convertido? ¿Sí? Entonces la conversión no es ni siquiera una visión. La conversión es algo entre Dios y nosotros. Y aunque estemos solos, tenemos que ser fieles al Señor. Porque a veces hay gente que es fiel porque le marcan unas pautas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, tengo que hacer eso y aquello, porque si no, no puedo ser miembro de la iglesia. Y tengo que cumplir con todo eso. No, eso no es la fidelidad. La fidelidad realmente es hacer lo que Dios quiere. Es hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, Dios quiere que esté la iglesia, Dios quiere que nos congreguemos, ¿no es cierto? La palabra del Señor es tan amplia en la enseñanza para nuestras vidas. Pero se necesita a hombres y mujeres fieles. Y dice, y que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchas veces he dicho esto,
que a veces en una iglesia hay gente muy fiel y no idónea. Y a veces hay gente muy idónea y no fieles. Pero para el ministerio, para la obra del Señor, tenemos que ser fieles y idóneos, ¿sí? Y esto creo que a veces nos cuesta aceptar esto, nos cuesta aceptar las enseñanzas, porque muchas veces queremos vivir como nos parece a nosotros. Y a veces vivimos y queremos vivir de acuerdo a nuestros entusiasmos, de nuestros sentimientos. Pero la fidelidad a Dios no está basada en nuestros sentimientos, sino que está basada en la obediencia al Señor. Así que Pablo recomendaba esto a Timoteo. Y hermanos, creo que cuando uno viaja un poco y ves algunas cosas, la iglesia del Señor tiene falta de esto, de hombres y mujeres fieles y idóneos. ¿Sí? A veces decimos, y es una verdad, la madurez de una persona no depende de los años que tenga. Uno puede tener muchos años y ser un niño, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Y a veces uno ve gente mucho más joven y con una madurez impresionante. Y en la iglesia es así también. A veces vemos creyentes con muchos años, pero sin embargo no hay madurez. Yo hablaba estos días con alguien de mi familia y claro, casi siempre, porque tengo familia cristiana y saben que soy pastor, por supuesto, y casi siempre cuando hablamos de las cosas de la iglesia y las cosas del Señor, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del testimonio. Yo hablaba del testimonio y le decía a esta persona, le decía, ¿por qué no das tu testimonio a la gente? ¿Por qué no hablas de lo que Dios hizo en tu vida? Esta persona me dijo, bueno, hace poco tuve una operación muy grave, ¿no? Que el mismo pastor dijo que después que acabó la operación y bueno, que ya está bien, Dios hizo un milagro. El mismo pastor dijo que había sido un milagro del Señor. Y le dije de dar testimonio y él me dijo que sí. Dice, pero hasta ahora no me ha llamado para dar testimonio. ¿Sí? Y me dice, y por eso no puede dar testimonio en la iglesia. Entonces yo le tuve que decir, es que el testimonio nuestro no es para darlo en la iglesia, es para darle a donde estemos. Porque la iglesia está bien, que nos demos testimonio para animarnos en la fe, para decir lo que Jesús hizo, está bien. Y esa es una bendición. Pero el mayor testimonio del cristiano es donde me encuentro, donde esté, en mi trabajo, en la escuela. Allí es donde yo debo dar testimonio. Porque a veces parece que el testimonio tiene que solamente ser dado en la iglesia, a la gente que ya sabe y conoce del poder de Dios. Y está bien, pero el testimonio lo tenemos que dar en cualquier lugar donde estemos. Y como tengo confianza y es una persona bien cercana a mí, de mi familia, entonces le dije, ¿cuánta gente hay en este pueblo que no sabe lo que Dios hizo en tu vida? Un milagro cuando tenías 12 años. Y me dijo, sí, la gente, toda la gente sabe de los milagros que Dios hizo en mi vida. Yo le dije, ¿pero cuándo les has hablado? Y de aquel entonces, digo, la gente de aquel entonces, que ya queda un poco, porque la mayoría ya están en otro lado, ellos saben y sabían, pero la juventud hoy desconocen completamente tu testimonio. Ahí dalo, da tu testimonio ahí, ¿sí? Porque la gente necesita saber quién es el Señor, pero claro, en la mentalidad de uno, y esto he entendido, que a veces es por falta de madurez.
¿sí? Una persona fiel toda su vida, o casi toda su vida al Señor, pero no idónea, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no?, de nuestro compromiso con Dios, nuestra vida con Dios, con el Señor. Y esto era lo que Pablo quería enseñar y le estaba diciendo a Timoteo. Así que una persona pues fiel y idónea, como era él, como había aprendido, le dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para esto se necesita ser fiel y idóneo. Es muy difícil sufrir penalidades, ¿sí?, si uno no es fiel y idóneo, ¿sí? Entonces, es necesario que en nuestro entendimiento y en nuestro corazón entendamos esto, que nuestro compromiso es con Dios, con su palabra. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted es soldado del Centro Cristiano Belén? Jamás usted va a poder ser un buen soldado del Centro Cristiano Belén si usted no es un buen soldado de Jesucristo. Jamás. Primero, tenemos que ser soldados de Jesucristo, ¿sí? Hombres y mujeres. Ahora el concepto de soldado ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Porque el soldado no es lo mismo que antes, ahora es todo profesional y toda la historia, ¿no? Pero sabemos realmente lo que es ser un soldado. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si algo que necesitamos es entendimiento para entender la palabra del Señor y para vivirla. Acuérdate de quién. Yo me acuerdo, y sé que hay gente que se molesta cuando yo honro a mis padres, ¿sí? Hay gente que se puede molestar, pero yo no me siento feliz de poder honrarlos, ¿no es cierto? Cada uno sabe la situación por la cual ha vivido. Sé que hay gente que ha vivido situaciones muy difíciles, quizás con los padres, pero yo los honro siempre que puedo. Y me acuerdo algunas veces de ellos. Sería mentiroso si no me acordara de ellos algunas veces. Pero sobre todo, como cristiano y en el caminar en el Señor, debo acordarme de Jesucristo. ¿Sí? Yo no soy, dice la palabra, y el Señor mismo dijo que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Sí? Así que acuérdate de Jesucristo. Dice, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. En Él, en Jesús sufro. No lo sufro por una religión, no lo sufro por una idea, por un objetivo humano. Es en el amor del Señor, es en lo que Él realmente es. Ahí sufrimos. Y dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiere decir? Que nadie nos puede privar que la palabra del Señor circule, fluya, ¿no?
Por eso cuando a veces algunos dicen, no, pero yo no puedo predicar, yo no predico. Hermanos, en Barcelona hay millones de personas a las cuales tú y yo podemos predicar. ¿Sí? ¿No? ¿A cuánta gente de nuestra escalera hemos hablado del Señor? ¿A cuántos amigos les hemos hablado del Señor? ¿A cuántas personas les damos testimonio? Yo no sé si esto a usted le hace algo, pero yo cuando voy a veces en un transporte público, a veces me da ganas de empezar a gritar de allí, pero también por otro lado pienso, esto me van a coger y me van a llevar como loco, ¿no? Y hay una lucha, pero ¿cuánta gente pasa a mi lado todos los días y que no le hablo del Señor? ¿No lo pensó usted esto nunca? Ah, no, yo tengo que predicar el domingo. Entonces ahí, no, hermanos. Luego el testimonio. Alguien me decía, es que yo invité a alguien a mi casa para que hable a mi esposo del Señor. Y vino a casa y lo que menos hizo fue hablar y dar testimonio del Señor a mi marido. Y yo le tengo que decir, no. A la persona que tú invitaste para que dé testimonio a tu marido no es la correcta. La persona que tiene que dar testimonio a tu marido eres tú. Así dice la Biblia, ¿no? Si una mujer es cristiana, creyente, y tiene el marido inconverso, que a través del testimonio de ella, él puede conocer al Señor. ¿Sí? O al revés, también. Pero qué fácil es descargar la responsabilidad de uno sobre otros. ¿Sí? Esto no funciona, aquello no funciona, la culpa otro. No, hermanos, la fidelidad a Dios es asumir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con Dios. Y dice, por tanto, todo lo soporto por amor. Aleluya. La palabra amor. ¿Sí? Yo cada vez estoy menos de acuerdo con todos estos días tan especiales de San Valentín y de toda esta historia. No estoy en contra, si usted lo hace, hágalo. Pero parece que algunos, el único día del amor es el día de San Valentín. Mi señora ya sabe, de hace unos años para acá, en San Valentín no le hago regalos. Quizás le puedo hacer un día después o un día antes, o cuando a mí me parezca. ¿Sí? Porque la otra cosa que también a mí me hace hervir la sangre un poco es que todo el mundo habla del consumismo, y somos nosotros mismos que estamos manteniendo el consumismo. Porque todo esto es el consumismo, es una forma para que haya movimiento económico. ¿Sí? Entonces, el amor, dice, soporto por amor de los escogidos. Qué bendición es esto, ¿no es cierto? Llegar a este punto de poder soportar por amor a los hermanos. ¿Sí? Poder soportar las pruebas y las luchas por amor a aquellos que todavía se tienen que convertir por nuestro testimonio. Así que dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice, palabra fiel es esta, que quiere decir que es un sello, que no hay cambio. Está escrito así y así es. Así que palabra fiel es esta: si sufrimos,
perdón. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. ¿Usted se acuerda de aquel pasaje bíblico donde había uno que estaba ahí al lado del fuego y que le preguntaron, tú eres discípulo? Estaban hablando entre ellos y decían, este también es discípulo de él, ¿no? Pedro, ¿sí? No, esto, tú tienes casi la misma manera de hablar. No. Y eso le costó algo tan amargamente de haber negado al Señor. Pero también él se arrepintió, porque él sabía esto: si él negaba al Señor y no se arrepentía, un día el Señor también lo negaría. ¿Cuántos se avergüenzan de ser cristianos? ¿Cuántos se avergüenzan de seguir a Cristo? ¿Cuántos negamos al Señor? Hermanos, quiero decirles algo que dice las Escrituras. Dice, si lo negamos, Él también nos negará. Y hay algo que esto no cambia nunca. Y es que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Yo no sé si esto le dice algo, pero a mí me llena de gozo, de alegría, pero a la vez de una responsabilidad. Él no se niega a Él mismo. Quiero decirles algo: ¿por qué no se niega? Porque Dios es amor. Dios es amor. El que no ama no será fiel. Uno es fiel porque ama. Toda la infidelidad tiene una causa y tiene una raíz en el desamor. ¿Sí? Por amor, ¿cuántas cosas se sufre? Así que Dios, y en este caso Pablo, él también decía, por amor. Fiel por amor. Dice la Biblia en 1 Corintios, y si de algo, yo creo que todos los días estamos aprendiendo algo, y si de alguien tenemos que aprender, es del Señor. Y por eso tenemos o debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo, ¿sí? Y aprender cada día de Él. Él mismo nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire, en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4, nos dice algo acerca del amor. ¿Y a usted le parece que no tiene nada que ver el amor con la fidelidad? Sí. Van juntos. Y por eso Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo, porque Dios es amor. Y cada vez que una persona peca y se arrepiente, Él es fiel y nos perdona. Por eso dice, aun cuando nosotros somos infieles, no lo hace cambiar a Él. Su infidelidad no hará cambiar a Dios. Porque algunos dicen, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con Dios por esto, por aquello, por lo otro, pues ya no voy más a la iglesia. Es infiel a Dios. Ya no oro más. Ya no leo más la Biblia.
Pero les voy a decir una cosa, el único perdedor en eso es usted o yo. Porque Dios sigue siendo Dios. Y Él permanece fiel. Y está esperando hasta que usted y yo podamos arrepentirnos y decir, perdóname, Señor. ¿Sí? Y dice Pablo que este hombre se ve que él tenía unas ocurrencias impresionantes. Dice, el amor nunca deja de ser. Y a veces yo me pregunto, en tantas situaciones, ¿realmente ha habido amor? Me pregunto. Pero créame que sigo creyendo más a Dios y a su palabra que lo que pueden decir los psicólogos, la gente de mucho conocimiento. La Biblia dice esto y yo lo creo que es así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Por eso yo creo que donde más tenemos que permanecer es en el amor. Doy gracias a Dios por las profecías, creo en ellas, las recibo cuando son del Señor, pero también gracias a Dios, Dios nos da discernimiento para saber cuándo no es del Señor. Todo se acabará, pero el amor no. Es algo que es eterno. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Yo no sé cuántos hablan en lenguas. Yo disfruto hablando en lenguas. Sí, alguno me dijo, bueno, claro, tú sabes español, catalán, portugués, francés. No es eso. Y me decía, ¿qué lengua hablo? Solamente sé castellano. No, eres un cristiano. Serás lleno del Espíritu Santo. Las lenguas también son para ti. Las lenguas del Espíritu. Amén. Así que dice que las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, si empezamos o leemos el versículo 4, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si Dios no tuviera amor con nosotros y para nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros? Porque a veces hablamos nada más que la cruz, lo que Jesús hizo, y eso fue que se nos abrió la puerta, ¿no es cierto?, para la salvación. Pero cada día el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Cada día. ¿Cuántas cosas a veces yo me imagino que el Señor tiene que aguantar de cada uno de nosotros? Nuestras infidelidades. Sí, hermanos, las infidelidades. Hay una de las cosas que a mí me está poniendo muy mal, ¿sí? Y es que hoy en día en la iglesia, por ejemplo, mirar la pornografía empieza a ser algo normal. Hombres, mujeres, eso es pecado. Póngase usted como se ponga. Yo total ya tengo casi 70 años y digo lo que tengo que decir. Y si usted me echa como pastor, pues me eche y ya está. Pero yo seguiré diciendo lo que la Biblia dice.
No es posible que en la iglesia del Señor hayan hombres y mujeres enganchados a la pornografía. Y a veces después hablamos de la infidelidad. Cuando estamos mirando pornografía, estamos siendo infieles. Primeramente al Señor, y luego, si estamos casados, a la esposa o al esposo. Esto tiene remedio: arrepentirse delante del Señor, porque Él permanece fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados. Ay, ay, ay. Eso sí. Eso sí. Sí. La Biblia nos enseña así. Y usted sabe, cuando recibimos incluso, este es un espíritu del mundo. Cuando uno recibe una infidelidad, los primeros pensamientos, si uno no está en Cristo, es pagar a la persona que nos ha sido infieles con lo mismo. Tú me has sido infiel, yo te voy a ser infiel. Este es el espíritu del mundo. Pero nosotros aprendemos de Dios, no del mundo. Y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos dice que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, recibimos la palabra del Señor en nuestro corazón, nosotros debemos permanecer fieles delante de toda infidelidad. ¿Sí? Y algunos me miran con una cara muy, bueno, acabo el sermón, ¿eh? Pero esta es la realidad. La infidelidad en el matrimonio. Hombres, mujeres, acuérdese de esto. Cuando usted mira una película pornográfica, una revista, usted sepa que está siendo infiel a Dios, o al esposo o a la esposa. Y después no me venga, ay, que soy un buen cristiano y que doy mis ofrendas, mis diezmos. No, no. Dios lo ve, Dios lo sabe. Y Dios quiere tratar con usted y conmigo en todos esos temas del corazón. Dios quiere arrancar eso. ¿Por qué? Porque Él quiere de su carácter, lo que Él es, que nosotros seamos también. Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Amén. Y sabe, la infidelidad empieza con cosas muy pequeñas. ¿Sí? A veces hay un amigo que nos viene con alguna cosa, con una situación muy confidencial y nos comparte y uno guarda aquello y hasta que ese amigo en algún momento dado nos traiciona. ¿Cierto? Y nos traiciona, nos dice algo de nosotros y empieza a ventilar. Entonces ahí ya sacamos lo nuestro. Dice, hay que decirle a él o a ella también lo que me dijo. Si tú supieras lo que hizo. ¿Y qué hizo? Te pregunta el otro. Y uno enseguida dice, bueno, no quería decirlo, pero ahí está. Y uno empieza a sacar. ¿Sabe lo que es esto? Infidelidad. Y uno dice, bueno, es que el otro ha sido infiel. No, no importa. Tú tienes que ser fiel. Hay algo que te contó, que era lo más íntimo de esa persona. Guárdalo en tu corazón. Aunque se ponga contra ti, pero guárdalo en tu corazón. Pero como hombres y mujeres, hermanos, tenemos que aprender del Señor cada vez más para ser hombres fieles y idóneos para hacer la obra de Dios. A veces la iglesia parece un conventillo. Una cosita así,
Bueno, la hermana me contó esto. Yo te lo cuento a ti porque tú eres muy amigo o amiga, pero esto queda aquí, entre nosotros. En esto usted quizás tiene unos pastores en este caso. A veces me hago el tonto, ¿sí? Pero casi que no hay nada que pase en la iglesia y que uno lo sepa. Y usted puede decir, ¿por qué no interviene? ¿Sabe por qué a veces no se interviene? Porque uno ama la obra del Señor. Y uno ora y uno da tiempo a que pueda haber un arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces estamos siendo infieles a Dios con nuestras palabras y infieles a nuestros hermanos? Pero bueno, como esto solamente lo sabe Él, tú y yo, como si esto no fuera a ser infiel. No, no. Es como aquel que dice, bueno, yo soy fiel, pero no sé, alguien me decía, pastor, no era aquí de la iglesia. Una vez alguien me decía, pastor, es una vez al mes, hay alguna cosa ahí en la televisión que me gusta. Eso no es ser infiel, una vez al mes. ¿Qué? Hermanos, tenemos que tener corazones limpios delante del Señor. Y pensamientos limpios. Por eso a veces hay tantas cosas que pasan en la vida. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué matrimonios a veces incluso rotos? Justamente por estas cosas. Porque han sido infieles en sus pensamientos. Han sido infieles en cosas que han estado, que han visto, que no debía ser. Dios está tratando con su iglesia y con su pueblo. Y ojalá que nosotros estemos dispuestos. Mire, Dios no puede negarse a sí mismo. Y esta es una gran bendición. Aleluya. Yo no sé si usted da gracias a Dios o no por eso. Porque si no, ya hubiéramos sido consumidos, ¿no? Pero es una gran bendición que Él no se niega. Cada vez que vamos a Él, vuelvo a decir, arrepentidos, Él es fiel y justo y nos perdona de todos nuestros pecados. Así que, hermanos, el guardar las cosas y decir, no, yo soy fiel, el Señor está ahondando en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de caminar. Él no puede negarse a sí mismo. Él no divulga nuestras confesiones. ¿Usted se imaginó alguna vez que el Señor empezara aquí, o el Espíritu Santo de Dios? Algunos han querido ser el Espíritu Santo, ¿no? Pero que empezara a divulgar nuestros pecados, nuestras faltas y todo eso. Uno saldría corriendo, ¿no es cierto? ¿Sí? O imagínense si Dios no tendría poder. Todo esto damos poder a la informática y todos estos sistemas que hay, pero no tendría Dios poder de ahí la pared, una pantalla, y empezar con mi nombre, con tu nombre, y aquí has fallado, y en esto estás pecando, en otro estás pecando. ¡Rau! Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Por amor. Pero por eso tiene la palabra y el Espíritu Santo para que trabaje con nosotros. Así que debemos abrir la cabeza, abrir el corazón y dejar que Dios trabaje en lo más íntimo de nuestro ser. Pero Él no divulga, no es como nosotros. Cuando alguien nos es infiel o no guarda un secreto, lo que sea, enseguida lo divulgamos, ¿no? Cuidado con ese, cuidado con aquel, cuidado con el otro. ¿Sí? Mire, en el libro de Sofonías, a mí esto casi que lloro, casi que lloro al leer esto, pero me ha impactado.
Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Regocijará por ti con cánticos. Hay muchas interpretaciones acerca de este versículo, pero yo lo entendí por primera vez mientras estaba leyendo. Lo entendí de esta forma, por primera vez. Y le dije, Señor, gracias, porque te callas muchas veces en medio del pueblo. Y te gozas no por nuestros pecados, te gozas porque tu pueblo viene ante ti con arrepentimiento. Tremendo. Usted nunca dijo a Dios, háblanos, Señor, háblame. A veces es mejor que se quede callado. Porque cuando uno lo dice tanto, háblame, Él te puede hablar en cualquier lugar. ¿Sí? Y sabes, cuando decimos, háblame, Señor, el Espíritu Santo seguro que te debe decir, tienes mi palabra. Bendito sea el Señor. Mire, en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Y versículo. Usted sabe que la palabra es nueva cada día en nuestro corazón. Y a veces un versículo uno lo puede entender de una forma distinta, pero que en sí siempre tenemos que ir al fondo y a la raíz, y es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido. ¿Sí? Usted sabe que él fue angustiado. ¿Sí? Usted sabe que fue afligido. ¿Y qué hizo? No abrió su boca. ¿Y sabe por qué? Por amor. Por amor. Se entregó, no abrió su boca y dice que fue como un cordero, fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esto no sé si le da alegría o no, pero yo veo en esto que en el silencio del justo, tú y yo recibimos salvación. En el silencio de Jesús, del justo, del Hijo de Dios, en esos momentos que no abrió su boca, enmudeció, por ese silencio, tú y yo hemos recibido salvación. Tremendo, tremendo. Tiene que haber gratitud en nuestro corazón por esto. El justo que murió, que se entregó por los injustos. Es que, por decir de alguna forma, es que no le quedaba otra. ¿Por qué? Porque Él es amor. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque hay promesa de Dios. Y las promesas de Dios no son aquellas que usted dice, y Dios promete conmigo y ha prometido que yo y mi casa seremos salvos.
Mientras usted mira pornografía, menos usted al mejor pues habla y cosas que no dan gloria al Señor, ni dan testimonio. Pero sin embargo usted dice, estoy firme en esta promesa, estoy firme en esta promesa. Puedes estar toda la vida firme en esa promesa. Tu vida, mi vida, tiene que estar en línea con el Señor. Y así como Él es fiel, nosotros le debemos ser fieles a Él. Ay, ay, ay. Pero hermanos, permíteme esto, porque llega un momento que uno, no es que uno está cansado, pero si tiene que levantar una voz en medio del pueblo de Dios, una no, miles de voces. ¿Sí? Porque ahora hasta hay discotecas cristianas. ¿Sí? ¿Sí? Y está bien, algunos dicen está bien, porque mientras estás moviendo el esqueleto ahí con otra persona, pues le vas hablando del amor del Señor. ¿Mm? Y luego vas y tomas una cervecita y le das otra al otro, pero es todo por el amor. Y no le digo dónde lleve ese amor a veces. Sí, son cosas que pasan y es verdad. ¿Sí? De campamentos donde jóvenes cuando vuelven de ese campamento vienen con algo ahí adentro. Por amor. ¿Por amor a quién? Hay infidelidad en el pueblo de Dios. Hermano, tú sabes de tu vida y yo sé de la mía. Y usted no me tiene que dar cuentas a mí, pero al Señor sí. Y es tiempo de decir, aquí estoy, Señor. Tú eres fiel. Ayúdame a serte fiel. Y si en algo hemos sido infieles, yo creo que aquí no hay nadie que puede decir que nunca ha sido infiel. Yo no lo digo, porque he sido muchas veces infiel. Y hay veces que uno sigue siendo. Pero gracias a Dios por su palabra y al Espíritu Santo que viene ahí. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y sabe qué refrigerio, qué alegría. ¿Sí? Hermanos, nuestros cultos, la iglesia cambiará. Habrá un mover del Espíritu Santo fuerte cuando todos podamos ser fieles al Señor. No santurrones, no aquí decir, bueno, yo soy, no, hermano. Es reconociendo nuestros fallos, nuestras debilidades, en qué estamos siendo infieles al Señor. ¿Sí? Y esto pasa a veces en matrimonios, ¿no? Cuando hablamos sobre todo este tema de mirar cosas, la pornografía y todo eso. No, yo no lo soy infiel, solo miro algunas cosas. Tenemos que ser conscientes que ese es ser infiel. Usted me puede decir cualquier otro nombre. Eso es infidelidad. Si usted mira una película, vuelvo a decir, que pornográfica, ¿sí? Y usted está casado, usted está siendo infiel. Y si no está casado, también está siendo infiel al Señor. Silencio. En ese silencio del justo recibimos salvación. No es que Él ignore nuestro pecado. No, Él no ignora. Sino que cuando Él se manifiesta y su presencia se manifiesta y su espíritu trabaja en nosotros y su palabra está en nosotros, nos lleva a los pies de la cruz a pedirle perdón. La iglesia a veces están tan tranquilos, ¿no es cierto? Estaba leyendo, alguien me envió un escrito que por la mitad empecé a leer, después ya digo, ya no voy a leer más. Pero que en algunas cosas tenía razón, que era una carta del diablo a los cristianos. Lo contento que él está cuando nosotros estamos envueltos en tantas cosas. Pero la cruz
y el amor de Dios nos perdona. ¿Nunca te has callado por amor? A veces tenemos que aprender esto. ¿Cuántas veces nos hemos callado por amor? Sufres, penalidades, pero no se calla. Yo pienso que si todos habláramos lo que a veces sentimos, y bueno, la iglesia sería un desastre. Pero hay algo que debemos saber, la iglesia es del Señor. Y lo que Él prometió que iba a hacer a su iglesia lo será. Aunque usted sea infiel y que yo sea infiel, Él es fiel a su promesa. Y Él ha prometido que la iglesia al fin será como Él quiere. Amén. Termino en Apocalipsis capítulo 2. Este trabajo de la fidelidad es fuerte. Hay un estudio de empresas que se está pagando más a trabajadores fieles que a trabajadores con mucho conocimiento. Incluso hay una empresa que contrató a la gente, más bien hizo un estudio sobre la gente, y la gente que dijeron la verdad, que ellos sabían que era así, quizás tenían menos conocimiento que otros, pero son los que se quedaron por la fidelidad. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 y 11 dice así. Perdón. Versículo Apocalipsis 2, 10. Bueno, leemos el 9, dice. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre. Estoy correcto. Ah, no, perdón. No. Tenía abierto en otro lado. Sí, ya veía que por ahí había uno. Apocalipsis 2, y lo tengo bien anotado, 10 y 11. Ahora sí, ¿no? ¿Qué dice? No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Este es el evangelio que predicamos. Algunos le dicen, no, usted se entrega a Cristo y hasta la suegra va a ser buena para usted. No. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Yo no sé hasta dónde usted quiere ser fiel. Hay una persona que está impactando mi vida ahora más que nunca. Perdonadme si hablo algunas veces de él, que es el evangelista Luis Palau. La forma como él está recibiendo humanamente la muerte, pero como él habla de la cruz, del amor de Jesús, de la vida eterna, con una sonrisa y decir, estoy listo, tanto para quedarme como para irme. Y ves esas vidas y dices, Señor, yo quiero ser así. Por supuesto, él aprendió también del Señor. Yo quiero
ser un hombre sin quejas en mi corazón y en mi vida. Yo no sé si usted sabe, ¿no? Pero yo creo que la mayoría sufrimos este acoso de la sociedad que nos lleva a quejarnos de todo. ¿Sí? Pero Dios quiere formar nuestras vidas. Que sobre todo no falte nuestra gratitud al Señor. Le voy a pedir a los músicos, por favor, que suban y mientras tanto buscamos Isaías capítulo 65. Isaías 65 y versículo 17 dice así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo, dice el Señor, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Hermano, Dios tiene pensamientos de bien, de paz para cada uno de nosotros. Pero esfuércese en el Señor para ser fiel a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. El ser fiel es perseverar en Él hasta el fin, y el que persevere en Él hasta el fin será salvo. La fidelidad es firmeza, constancia, obediencia. Y escúcheme bien, la fidelidad es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. ¿Sí? Dios puede prometer y lo hace porque Él es fiel. Si usted espera en una promesa del Señor, para recibir esa promesa, usted también tiene que ser fiel al Señor. Amén.